Prepárense porque lo que vamos a explorar hoy va a cambiar por completo la idea que se tiene sobre la riqueza. Nos vamos a meter de lleno en una filosofía, una bastante radical, que trata el dinero no como simple moneda, sino como una manifestación pura de poder. Y todo empieza con esta frase, que es la llave de entrada. Este no es un libro sobre dinero, es un libro sobre poder. Con esta simple idea, las finanzas tradicionales como las conocemos se derrumban y empezamos un viaje hacia las verdaderas raíces de la abundancia. Pero, para entender el poder, primero hay que desmantelar por qué se nos ha enseñado a renunciar a él. Y eso nos lleva directo a la primera parte, la programación de la pobreza. Vamos a desenmascarar esa hipocresía con la que hemos crecido. Miren estas contradicciones, ¿suenan familiares? Por un lado nos dicen que la humildad es una virtud, pero al mismo tiempo nos empujan a trabajar 12 horas diarias por dinero. Condenan el deseo como algo impuro, pero todo nuestro sufrimiento nace justamente de deseos no cumplidos. Tachan a los ricos de corruptos, pero muchos venderían su conciencia por un puñado de monedas. Y la joya de la corona, el dinero no es importante, mientras toda la vida se construye alrededor de su ausencia. Es un doble mensaje, ¿saben? Diseñado para mantenernos en conflicto y sobre todo sin poder. Y aquí está el golpe de gracia de esta idea. La pobreza no es una virtud, es un programa mental. Es, y cito, una amputación consentida. O sea, no es un estado natural, para nada. Es una jaula que hemos aceptado sin siquiera darnos cuenta. Entonces, si la pobreza es solo un programa, ¿qué es el dinero en realidad? Bueno, aquí es donde la filosofía se pone fascinante. Pasemos a la siguiente idea clave. El dinero como el espejo definitivo. Y prepárense, porque lo que el oro revela no es para nada lo que se espera. El punto crucial es este. Hay que olvidar todo lo que hemos oído. Según esta filosofía, el dinero no es bueno ni malo, tampoco es limpio ni sucio. Es simplemente obediente. Imagínenlo como un espejo perfecto. No juzga, solo refleja con una precisión casi quirúrgica el estado de nuestra alma. Si lo que vemos ahí es fealdad o escasez, pues el espejo no tiene la culpa. Solo nos está mostrando lo que ya llevamos dentro. Y esta comparación lo muestra clarísimo. A la izquierda tenemos la visión del esclavo. El dinero es sucio, es pecado, es escaso, una mentalidad de puro miedo. Y a la derecha, la del iniciado. El dinero es energía, una herramienta, un reflejo del propio ser y una extensión de la voluntad. Es la diferencia abismal entre ver el oro como un amo o como un sirviente. Todo esto se puede resumir en una idea potentísima. El oro no corrompe, revela. No convierte a nadie en algo que no es, simplemente le sube el volumen a lo que ya existe en nuestro interior, para bien o para mal. Ok, entonces, si el dinero es un espejo de nuestro interior, ¿cómo cambiamos ese reflejo? No es deseándolo, ¿eh? Es algo mucho, mucho más poderoso. Y eso nos lleva a la tercera parte, forjando una voluntad de hierro. Porque aquí se encuentra el abismo que separa a un simple querer de un rotundo comandar. Miren esta diferencia. Es fundamental. El deseo es un susurro, es pasivo, sueña, espera que el universo le conceda algo. La voluntad, en cambio, es un rugido. No sueña, crea, no espera, decreta. El deseo es natural, todos lo tenemos. Pero la voluntad, según esta visión, es divina. Es la capacidad de moldear la realidad a nuestro antojo. Entonces, ¿cómo pasamos de ese susurro a ese rugido? Pues no es magia. Es alquimia interna. Es un proceso de forja. El primer paso, incinerar las mentiras, quemar hasta la última creencia limitante que nos implantaron. El segundo, martillar el carácter. Cada acción decisiva es un golpe de martillo que nos fortalece. Y el tercero, sellar el propósito. Definir un porqué con una claridad tan, pero tan absoluta que se vuelve inquebrantable. Una vez que esa voluntad está forjada, ocurre un cambio fundamental en cómo percibimos la riqueza. Y esto nos lleva a la siguiente etapa, el ritual de la posesión. Aquí la idea es radical. La riqueza no es algo que se tiene, es algo que se es. Este es un punto clave. Poseer no es tener. Piénsenlo así. Tener es como alquilar una casa. Es temporal, depende de factores externos. Poseer, en cambio, es ser la casa. Es nuestra esencia, nuestro estado fundamental. No nos lo pueden quitar porque emana de nosotros. Es la diferencia entre una circunstancia y una esencia. Y esta frase lo resume de una forma magistral. Quien posee sin tener, ya es rey. Quien tiene sin poseer, sigue siendo un mendigo con joyas. ¿Qué significa esto?
que alguien puede tener 0 en el banco, pero si encarna la esencia de la abundancia, ya es soberano. Y al revés, alguien puede tener millones, pero si su interior es de escasez, sigue siendo pobre. Y aquí llegamos al núcleo de la idea de poseer. La riqueza no es algo que se atrae como si fuera un imán, es algo que se emana, como el calor de un fuego. El objetivo no es hacerse rico, sino transformarse en la fuente misma de la riqueza. Cuando uno se convierte en el fuego, el calor es una consecuencia inevitable. Y bueno, todo este camino, desde romper la programación hasta forjar la voluntad, nos lleva a la transformación final. La conclusión de esta filosofía, el paso de esclavo a soberano, se trata de tomar asiento en el trono de la propia realidad. Y así, volvemos al principio, pero con una nueva comprensión. La pobreza no es una virtud, es el resultado de un hechizo, de una programación hipnótica. Y los hechizos, como saben, no se aceptan, se rompen. Esta filosofía presenta el dinero como una fuerza de la naturaleza, y como tal, no respeta la debilidad. Esta frase es brutalmente clara. El oro no perdona a los débiles, pero se arrodilla ante quien tiene un alma fuerte. La soberanía interior es lo único que esta energía respeta. Y así llegamos a la revelación final, el secreto último de esta guía esotérica. El poder nunca estuvo afuera. El trono en el que uno se sienta, el templo desde el que crea y el oro que manifiesta no son objetos externos. La fuente de todo eso siempre ha residido en el propio ser. Entonces, si el trono, el templo y el oro están dentro, la única pregunta que de verdad importa no es cómo conseguirlo, sino si existe la disposición para reclamarlo. Este análisis nos deja con esa pregunta resonando en la mente. ¿Está uno listo para reclamar su trono?